Domingo 14 de octubre, cuando son las 16:44. Salmorejo Geek Podcast, episodio 221. ¡Comenzamos! Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo andan? Bienvenidos a otro episodio de este humilde podcast que lleva un servidor, Yoyo Fernández, Yoyo308 en Twitter. Y bueno, hoy regreso con los capítulos dedicados al hardware de audio. Ya sabéis que en mi periplo, en mi aventura esta del podcasting, pues he ido adquiriendo diverso material, diverso hardware para el audio, ya sea mesas de mezclas, interfaces de audio, micrófonos, cableado, etcétera, ¿no? Y lo voy revisando pues en distintos capítulos aquí en este podcast. Yo ya sabéis que siempre suelo hablar de aquello que tengo, de aquello que suelo probar por mí mismo, porque bueno, es lo que puedo, es de lo que mejor puedo opinar, ¿no? Y nada más, hoy le toca el turno a una interfaz de audio que hace ya bastante tiempo que la tengo y por la cual estoy saliendo, ¿no? Obviamente, si voy a hablar de una interfaz de audio, pues obviamente requiero emitir o requiero grabar desde ella. Hablo concretamente de la Focusrite Scarlett 2 y 2 segunda generación. Esta ya hace tiempo que la tengo. Bueno, la compré casi diría que al mismo tiempo que me compré la mesa Yamaha AG03. Esta me la recomendó, me la aconsejó un gran podcaster llamado Isaac Baldanás, creo recordar, que tenía un podcast llamado Podcast Pro. Y bueno, me recomendó esta mesa, esta Focusrite, junto con un micrófono Shure SM58, el cual también compré. En este mismo momento no estoy saliendo del Shure SM58, sino desde un Sennheiser E935, usando la Scarlett 2 y 2 segunda generación. Antes de nada, bueno, ahora mismo, si la buscamos en Amazon, está en 118 euros y en Thomann España está también en 118 euros. En ambos sitios está al mismo precio. Pocas veces suelen coincidir que sean los mismos precios tanto en una como en otra plataforma de venta online. Eso sí, a tener en cuenta que en Thomann hay gastos de envío si lo que compras no supera los 199 euros. Concretamente, 15 euros en portes en gastos de envío si la compra es inferior a 199 euros. En Amazon ya sabéis, si tenéis el Prime, el Amazon Prime, pues el envío es gratuito, además de envío rápido, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, ¿cómo es la Focusrite Scarlett 2 y 2? Construcción, pues es muy bonita, la verdad, la tengo aquí en la mano ahora mismo. Muy bonita, pequeñita, un color rojo muy bonito. Me recuerda al color este rojo, yo le digo rojo pasión, rojo cine. En mis tiempos de niño había un cine en mi pueblo que tenía unas cortinas muy grandes que eran de este color, ¿no? Y a mí me trae buenos recuerdos. Así que color cortina de cine, le voy a decir, pero bueno, es color rojo. Muy bonita, se ve una construcción muy robusta, muy sólida, materiales de primera calidad. Tanto lo que sería lo que cubre, el metal que cubre la interfaz, como la botonera, el frontal delantero es muy sólido. La botonera, los botones muy bien ajustados, no se tambalean, no se menean, no hay holgura, y la trasera igual. Por debajo pues tiene también donde se soporta unas patas de goma para que la puedas colocar en cualquier sitio y no resbale. Arriba, en la parte superior, tiene las letras Focusrite. Muy bonita. Muy bonita. Se ve, la coges en la mano y se ve que hay calidad, no que hay presencia. Además, adorna. Además de servir para grabar o para escuchar música o para escuchar cualquier otro tipo de sonido, pues adorna. La puedes poner en cualquier sitio que te va a adornar y bueno, es bastante cuca, bastante bonita.
2 entradas, y miramos el frontal, tiene 2 entradas, ya sea para micrófonos, para un instrumento, por ejemplo una guitarra o un micrófono, para 2 guitarras, para lo que quieras. 2 entradas mono, 2 preamplificadores de micrófono Scarlett, dan muy muy buena calidad. Ya os digo que la marca Scarlett, la marca Focusrite Scarlett, es muy cotizada tanto en músicos como en podcaster, ¿no? Es decir, que componentes de calidad. Segunda generación de esta tarjeta de la Focusrite Scarlett 2 y 2, de todos sus productos, ya van por la segunda generación, que la diferencia de la primera, pues con mejores calidades, de mejores acabados, y también porque esta opera 24 bits, 192 kHz, ¿no? A diferencia con la anterior, que era, en ese sentido era un poquito más baja. Alimentación USB, no requiere ningún transformador de luz, ningún adaptador de corriente, nada, se alimenta directamente desde la opción USB, desde el cable USB. USB 2.0, yo la he enchufado en 3.0, también funciona correctamente. Se ve que los 3.0 hacia atrás también son compatibles. Incluye el software de grabación Pro Tools First y Ableton Live Lite. Es decir, dentro de estos dos software, pues la versión más básica, ¿no? Dentro de la caja donde viene la propia interfaz, viene la interfaz, los papeles, con la garantía, etcétera, 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 el cable USB. Pues bueno, dentro de esos papeles te viene la licencia para este software, ¿no? Para el Pro Tools First y para el Ableton, no me sale, vaya palabra, Ableton Live Lite. Requisitos del sistema en Windows, según su página web, a partir de Windows 7 en adelante, Windows 7, Windows 8, 8.1, Windows 10. En MacOS, a partir de MacOS 10.10 Yosemite. Y aunque no ponen hasta el actual Mojave en los papeles, pero luego en su página web de soporte sí está, en support.focusrite.com, creo recordar, support.focusrite.com. Ahí puedes encontrar todas las compatibilidades de esta tarjeta con los distintos y diversos sistemas operativos. Yo la he probado en Windows 10, en MacOS la he probado en High Sierra, en High Sierra y ahora en Mojave. Ahora estoy emitiendo, o mejor dicho, grabando, no emitiendo, grabando desde Mojave, ningún tipo de problema. La reconoce perfectamente. En su página web también de soporte pone compatibilidad perfecta con Mojave. Y bueno, en Linux. ¿Y qué pasa con Linux? Ay. El Linux, bueno, según mi experiencia, yo siempre, hablo desde mi experiencia personal en el uso que le he dado. En Linux funciona bien, sí, pero no. Depende del hardware y depende del servidor de sonido. Muy importante esto del servidor de sonido. Y he dicho hardware, depende del kernel, quería decir. Del kernel más que la distribución Linux en sí, es decir, que sea Debian, que sea Ubuntu, que sea Linux Mint, etcétera. Del kernel que traiga cada una y del servidor de audio. Ya sabéis que en Linux tenemos como servidor de audio el Pulse Audio, que mayormente viene ya por defecto en todas las distribuciones Linux. Tenemos el servidor de audio ALSA, que también se combina junto a Pulse Audio. Y luego tenemos un servidor de audio más profesional que usa la gente que sabe, que se trata de Jack Sound Server. Y luego explicaré, luego me aparcaré un poquito más para la gente de Linux en este tema de Linux. Dimensiones, pues la dimensión es pequeñita, la puedes llevar en cualquier sitio, la puedes colocar en cualquier sitio de tu mesa, de tu escritorio, al lado del monitor, debajo del monitor, a una esquina, otra esquina, delante, detrás, etc. Ya, como dije antes, es muy bonita, de construcción bastante bonita, bastante sólida, además adorna y bueno, no mide mucho y de peso pues un poquito más de medio kilo, 0,63 kilogramos. O gramos, mejor dicho, ¿no? Así que bueno, es decir que en ese sentido, pues bueno, es bastante bonita. Bueno, a lo que vamos. Compatibilidades. El Windows 10. Windows 10 requiere drivers disponibles en su página de descarga de drivers, 4.36.5, la versión de drivers que están disponibles en este momento para esta tarjeta, si la usas con Windows a partir de Windows 7 en adelante, funciona perfectamente. Calidad de sonido tanto para escuchar
sobre todo si usas unos buenos cascos. En mi caso estoy usando unos Audio-Técnica M50X, unos cascos de estudio o auriculares de estudio, unos cascos, unos auriculares bastante buenos. Pues tanto para escuchar, una calidad tremenda, ningún tipo de ruido de fondo, un sonido limpio, y para grabar lo mismo. Para grabar, lo mismo, un sonido bastante limpio, bastante nítido, bastante puro. Y bueno, pues en ese sentido, en Windows no hay ningún tipo de problema, sabiendo que para Windows normalmente siempre hay drivers del fabricante. MacOS no requiere drivers adicionales. MacOS enchufar y listo. Ya os digo, ahora mismo estoy en Mojave, pero la he usado en High Sierra y la he usado en Sierra y creo que alguno atrás que no recuerdo en este momento. Pero según su página web, a partir de 10.10 Yosemite. MacOS no requiere driver, no sé si lo he dicho. Enchufar y listo, lo mismo. La calidad de sonido espectacular. Los componentes que monta Focusrite en sus tarjetas, en sus interfaces Scarlett son bastante buenos. Sonido limpio, sonido espectacular. En MacOS, tanto para escucha y como para grabación. Ya os digo que mucha gente, muchos podcasters que yo conozco, grandes podcasters que usan MacOS y usan Windows también, eligen la Focusrite como tarjeta de sonido, como interfaz de audio. Si tú andas buscando algo de calidad y no te importa gastar un pequeño extra, pues o pagar un poquito más caro que en comparación con otras, por ejemplo las Euphoria de Behringer, que también son muy buenas tarjetas, pero si quieres pagar un poquito más, la Focusrite Scarlett es la tuya, ¿no? Es la que usan los grandes, ¿no? Bueno, en ese sentido, pues es la calidad de estas tarjetas, de estas interfaces, está más que demostrada. Linux, vamos a Linux, que es lo importante, que es seguramente lo que estáis esperando, porque mi audiencia, mis escuchas son de mayoría Linuxera. Linux, mis experiencias en Linux. En mi blog ya he dejado algo, en mi blog dejé algo algún tiempo, y bueno, ¿el Linux funciona? Sí, pero no. ¿Qué quiero decir? Por ejemplo, yo cuando compré esta tarjeta, esta Focusrite Scarlett 2 y 2 segunda generación, venía con el firmware, versión de firmware, es decir, el sistemita que llevan interno, el sistemita operativo que lleva interno para controlarla. Venía con la versión 10.51 y ahí funcionaba sin ningún problema. Luego, por azares del destino, se me ocurrió actualizar el firmware a la versión 11.16 y ahí dejó de funcionar en Linux. La reconocía Windows y MacOS, pero Linux ya no la reconocía. Entonces, como pude, investigando, conseguí la herramienta original de Focusrite para cambiar el firmware y nuevamente me regresé al 10.51, al original, la versión de firmware original que traía cuando la compré. Ignoro si tú compras la tarjeta hoy, si la compras mañana o pasado, cuando quieras, a partir de hoy, ignoro con qué versión de firmware venga. E ignoro también si la última versión, si en caso de que viniera con la versión 11.16, las nuevas, ignoro si ya son compatibles con Linux, ¿no? Si ya el kernel Linux está preparado pues para operar, para funcionar en el sistema operativo del Pingüino. Ahí en ese sentido ya no puedo, ¿cómo se dice? No puedo decir una cosa u otra. Bueno, en el frontal tenemos dos entradas, tanto para micrófonos como para un instrumento musical, por ejemplo una guitarra. Ambas entradas con un conmutador para ponerlo en posición línea o en posición instrumento, con su típico botón de ganancia que va de 0 al 10, donde tú vas regulando la ganancia de entrada. Pues este botoncito tiene un LED que está en verde cuando tú estás hablando, y según vas dando más ganancia,
coge más intensidad hasta que llega al rojo para indicarte que ya está saturando y que no debes pisar esa ganancia, ¿no? Mantenerte un poquito antes, ¿no? Para que no debas, no satures, ¿no? Las entradas son tipo combo, es decir, se pueden conectar micrófonos o instrumentos, como he dicho, por ejemplo guitarras, y son mediante jack XLR de 1/4, 6,35 milímetros. ¿Qué más? Pues aparte de esto tiene también el típico botón de alimentación Phantom para los micrófonos de condensador. Si usas un micrófono de condensador, ya sabéis que los micrófonos de condensador requieren de alimentación extra, la llamada alimentación Phantom de 48 voltios. También tienen dos potenciómetros, es decir, botones para regular la potencia de la salida de monitores, ya sea de salida para auriculares, que tiene una salida de auriculares en el frontal, jack TRS de 1/4, y con su típico botón para regular la potencia y otro botón más gordo para regular la potencia, o el volumen, mejor que potencia, regular el volumen de la salida de monitores traseros, ¿no? También en el frontal tiene un botón llamado Direct Monitor, que nos permite monitorizarnos en tiempo real. Por ejemplo, cuando estamos grabando, como yo ahora mismo, ya sea grabando solo o con algún instrumento, pues este botón nos da una monitorización directa, es decir, cero latencia. No vas a escuchar ningún tipo de retardo. En la parte trasera, ¿qué nos encontramos en la parte trasera? Pues tenemos la típica opción de bloqueo de seguridad Kensington. Al lado tenemos un puerto USB 2.0 tipo B, en el cual, pues bueno, el cable ya nos viene también dentro de la caja, un cable rojo a juego con el color de la propia interfaz. Al menos yo la he comprado aquí en España y viene con el cable rojo, porque he visto que otras traen el cable de USB de otro color. Y bueno, el cable yo pienso que será algo más de medio metro, entre medio metro y 1 metro, no lo he medido. Y bueno, y trae dos salidas, en la parte trasera, dos salidas de línea, tanto izquierda como derecha, que son conectores jack TRS de 1/4, 6,35 milímetros. Ahí podemos enchufar pues dos típicos cables jack de 1/4 hacia nuestros monitores de audio. Esta 2 y 2, a diferencia de sus hermanas mayores como la 2 y 4 y de ahí para arriba, no trae otro tipo de salidas, ni entrada ni salidas MIDI, ni las otras salidas que son, ¿cómo se llaman? Esto de rojo y blanco. RC, ¿no? Conectores RC o algo similar, no me recuerdo en este momento. Perdóname, solamente salidas para monitores de audio trae dos en la parte trasera, jack 1/4 y el frontal para los auriculares. Así que bueno, mis pruebas en Windows, puedo decir que da bastante calidad, es una auténtica maravilla. Como dije antes, tanto para escuchar como para grabar, con sus drivers, muy importante, instalar sus drivers disponibles en la propia web de descargas de Focusrite. By Focusrite Descargas, ahí lo encontraréis para Windows. Y es decir, reconocimiento total, no hay ningún tipo de problema. En las preferencias del sistema de Windows las seleccionáis tanto en entrada como en salida, ya sea para grabar, para trabajar o inclusive simplemente para escuchar música con unos buenos auriculares. Es una auténtica maravilla. En MacOS lo mismo. En MacOS no hace falta driver, enchufar y listo. Las seleccionáis en las preferencias del sistema, tanto entrada como salida, como yo tengo en este mismo momento. Da una calidad tremenda, no hay ningún tipo de sonido extraño, de fritura ni nada. Si tú seleccionas en las preferencias del sistema esta interfaz de audio, tanto en entrada como en salida, conectas unos auriculares y le das voz para escuchar simplemente en silencio, no se escucha absolutamente nada, cero sonido, ruido, es decir, cero, limpio.
Y bueno, llegamos al tercero, en discordia. Linux. ¿Qué pasa con Linux? Bueno, mi experiencia. En Linux, dependiendo del kernel, en Linux las distribuciones no todas usan el mismo kernel. Uno puede usar una versión superior, otra distribución una versión inferior, otras distribuciones una versión de baja latencia enfocada a distribuciones, por ejemplo, a músicos, etc. Sí es cierto que si hacemos lo que he contado antes, enchufar la tarjeta de audio en nuestra distribución Linux, conectarle unos auriculares, ponerla de fuente de salida en sonido, en la preferencia del sistema, de fuente de entrada-salida, darle volumen y escuchar en silencio. En mi caso, yo siempre hablo, en mi caso, por mis casos propios, por mi experiencia propia, no es el sonido limpio, como en Windows o como en Mac, se escucha una pequeña fritura. No molesta, pero sí se escucha un pequeño... que una vez que tú abras una aplicación que reproduzca sonido, ya desaparece, ya no la escuchas porque evidentemente ya hay sonido, pero en silencio sí se escucha esa pequeña fritura, que no sale en las grabaciones, también lo digo, no sale en las grabaciones. Esto en el servidor de sonido Pulse Audio. Normalmente, como dije antes, todas las distribuciones Linux vienen con Pulse Audio y con Alsa como servidores de sonido. Problemas que me he encontrado. Como dije antes, en el firmware 10.51 me funcionaba, subí al firmware 11.16 no funcionaba, volví a bajar al 10.51 y ahí la dejé. Por eso os recomiendo que si la compráis no tocad nada en ese sentido. No sé con qué versión puedan venir, pero bueno, el tema. En Audacity no me he encontrado mayores problemas. Audacity funciona bien, graba, se escucha bien. Problemas a la hora de grabar, por ejemplo, me he encontrado en Simple Screen Recorder, que es un software para grabar tu escritorio, para hacer tutoriales grabando tu escritorio. Y en OBS Studio, que es un software similar, creo que también alguna vez me he encontrado algún tipo de problemilla parecido. Problema en concreto, cuando tú estás usando un software que a través de la tarjeta de audio Scarlett 2 y la segunda generación, ese software está haciendo uso del servidor de audio, Pulse Audio, y al mismo tiempo abres otra aplicación de audio que haga uso también del servidor de audio, el sistema se vuelve loco. Te acelera la voz, me la apitufa, en mi caso, me sale rápido. En algunos de mis vídeos en YouTube de review de distro Linux está patente, está ahí acelerado 1 minuto, 1 minuto y medio, 2 minutos, depende. Y sale un poquito de chisporroteo, un poquito de fritura, como se suele decir en estos ambientes, ¿no? Eso es si tú estás grabando con un software de grabación de escritorio que hace uso, evidentemente, del servidor de audio para grabar tu voz y al mismo tiempo abres otra aplicación de audio, como puede ser un reproductor de música. A mí me ha pasado, por ejemplo, Ernesto, el app developer del System Insight, dice que a él no le ha pasado. No le pasa. A mí sí. Me ha pasado de siempre. No puedo decir más. Simplemente que me ha pasado de siempre. Pero ojo, me pasa en Pulse Audio y en Alsa. En Pulse Audio, en los servidores de sonido Pulse Audio y Alsa. Por ejemplo, no pasa en Jack, el servidor de sonido Jack Sound Server. Este es un servidor de sonido más enfocado al mundo profesional en Linux. Es un servidor de sonido más complicado. Ahí tienes que estudiar un poquito más para manejarlo. Y bueno, aquí no hay ningún tipo de problema. Es decir, que ya no sería tanto el problema de la propia tarjeta Focusrite en Linux, sino sería un conjunto de cosas. Servidores de sonido, kernel y tarjeta. Pero, como he dicho antes, en Jack no hay problemas. En Jack no hay problemas, porque este problema de que se me acelera la voz y de la fritura también me pasa en la Behringer Euphoria UMC 404 HD, que también le tocará su revisión cuando le toque, ¿no? No solamente me pasa en la Focusrite, así que no es problema de la Focusrite, sino es del servidor de sonido, Pulse Audio y Alsa en Linux. Solución: elegir Jack como servidor de sonido. Es un poco más complicado de instalar
y de entenderlo. Hay distribuciones que están enfocadas al mundo multimedia, al mundo musical, y que ya lo traen por defecto, como por ejemplo Ubuntu Studio y alguna que otra más que no recuerdo en este momento. Pero bueno, también te la puedes instalar por tu cuenta a poco que pongas un poco de empeño. También es cierto que si vas a grabar simplemente no vas a abrir 5 aplicaciones al mismo tiempo de audio, no te va a pasar nada. Si tú vas a enchufar tu tarjeta, vas a abrir Audacity, te vas a grabar y luego ya en producción agregas música, esto, lo otro, que si para arriba, que si para abajo, no vas a tener problema, al menos en mi experiencia. Así que si la recomiendo para Windows totalmente, es una tarjeta muy reconocida, muy usada por los grandes. Para MacOS igual, muy usada por los grandes, ya sea podcaster, en este caso que hablamos de podcasting, que es donde yo me enfoco, y también por los músicos. Y el Linux depende de estas cosillas que he dicho antes, ¿no? Servidor de sonido, kernel y distribución. Así que hasta ahí te puedo decir, ¿no? Así que más otra cosa, pues, en fin, no te podría, no sé, no te podría decir, sí, funciona perfectamente, cómpratela. No, yo te digo lo que hay, ¿no? Yo te digo que yo lo uso Linux y me pasa esto. Y como te he dicho antes, pues a Ernesto no le ha pasado. A mí sí. Y ya está, hasta ahí puedo decir. Bueno, para el tema podcasting, muy recomendable. Graba voz a muy buena calidad. Componentes de buena calidad, muy bonita, construcción sólida y dentro de lo que es, tampoco es que sea muy cara, digamos, no vale más que otras opciones un poco más baratas, pero también pues tiene algo más de calidad que otras opciones. Si te hace falta de verdad, te podrías conformar con otra más barata, ya depende de tu opinión, ¿no? Depende de lo que puedas pagar o depende de lo que quieras pagar. Y depende para lo que la vayas a usar, ¿no? Esto ya es muy personal, ¿no? Mi opinión recomendada. Mi opinión recomendada totalmente. Y nada más, simplemente tener en cuenta pues esas pequeñas pautas que he dicho en el tema de la gente de Linux, que no sé con qué firmware venga en la actualidad y tampoco sé si lo que me pasó a mí con aquellos firmware ya se haya corregido, porque el kernel Linux también va avanzando y va agregando nuevas funcionalidades y a lo mejor pues ya todo funciona bien. O a lo mejor no, ya no te puedo decir. En mi caso la tengo, la suelo usar de vez en cuando, como tengo varias y voy rotando un poquito, un tiempo otra, etcétera. Y nada más. Focusrite, marca reconocida, Focusrite Scarlett es marca reconocida por sí misma, yo no tengo que hacer de publicidad y bueno, si quieres pagar un poquito más, pues te la recomiendo. Pero también te digo que puedes hacer lo mismo con otra marca si te vas a dedicar solamente a grabar tu voz, ¿no? A hablar, y no vas a notar mucha diferencia, pero bueno, si quieres pagar un poquito más, si puedes pagar un poquito más, Focusrite, Scarlett, en este caso la 2 y 2, que hay inferiores un poquito más baratas como la Solo, ¿no? Que solamente tiene una entrada de micro, pues también es recomendada, ¿no? Nada más, ¿qué quieres que te cuente más sobre esta Focusrite? Muy bonita, eso sí, a mí me encanta. Me encanta el color, me encanta el diseño, la puedes poner en cualquier sitio, yo la tengo aquí delante ahora mismo para la revisión y me estoy quedando embobado delante de ella. Y nada más, Focusrite 2 y 2, segunda generación, mi opinión y mi revisión. Yoyo Fernández, Yoyo308 en Twitter, esto es salmorejogeek.com, ya sabéis dónde está, en iVoox, en Spreaker, en iTunes, en YouTube, en mi canal personal Yoyo Fernández. Y ya sabéis, si os gusta este podcast, dadle por ahí feedback, recomendarlo a la gente. Y bueno, que sea un poquito más grande, ¿no? Que sea un poquito más conocido y que la gente, pues, esa gente lo vuelva también a compartir y así poquito a poquito, pues vamos creciendo en ese sentido. Nada más, nos estaríamos escuchando en un siguiente episodio y feliz domingo.